Bienvenidos a este video donde nos adentraremos en uno de los periodos más cruciales de la historia económica de México, el mandato de Miguel de la Madrid, presidente del país entre 1982 y 1988. Durante su administración, México atravesó una de las peores crisis económicas que haya enfrentado, con altos niveles de inflación, una deuda externa descomunal y la necesidad urgente de reformar su estructura económica. A lo largo de este video, exploraremos las decisiones que definieron su gestión, desde la implementación de medidas de austeridad, la renegociación de la deuda, hasta los primeros pasos hacia la apertura comercial y la modernización de la economía mexicana. Analizaremos el impacto de estas políticas en el desarrollo del país, cómo influyeron en la vida de millones de mexicanos y las bases que sentaron para el futuro económico de México. Acompáñanos en este recorrido por un periodo de grandes retos y transformaciones. Durante este mandato se implementaron importantes políticas económicas para enfrentar la crisis que afectaba a México. Austeridad y ajuste estructural. Es la reducción del gasto público y el control de la inflación a través de políticas de austeridad. Renegociación de la deuda externa. Se lograron nuevos acuerdos con los acreedores para aliviar la presión financiera sobre el país. Liberación económica. Se fomentó la apertura comercial, reduciendo aranceles y eliminando barreras al comercio. Privatización. Se inició la venta de empresas estatales para reducir la inversión del Estado en la economía. Ingreso al GATT. En 1986, México se unió al GATT, abriendo más su economía al comercio internacional. Control de la inflación. Se aplicaron controles de precios y ajustes monetarios para estabilizar la economía. Su teoría económica se basó en principios del ajuste estructural y en el neoliberalismo emergente, orientados a estabilizar la economía en crisis y modernizar el país. Las políticas clave influyeron: austeridad fiscal, es la reducción del gasto público y control de la inflación siguiendo recomendaciones del Banco Mundial. Liberalización económica. Reducción de aranceles y apertura comercial para fomentar la competitividad, incluida la entrada de México al GATT en 1986. Privatización. Inició la venta de empresas estatales, buscando una mayor eficiencia en el sector privado. Austeridad fiscal. En cuanto a la deuda pública, México enfrentó una grave crisis. El gobierno renegoció la deuda con el FMI y otros acreedores, implementando medidas de austeridad para estabilizar la economía. Aunque logró extender los plazos de pago, la deuda interna creció, y los esfuerzos como el Plan Baker ofrecieron alivio limitado, dejando al país con una gran carga financiera. En cuanto a la inversión extranjera directa en México, se vio afectada por la crisis económica y la alta deuda. Su gobierno implementó políticas de apertura económica reduciendo barreras y promoviendo la IED en la manufactura. Aunque el interés de los inversionistas fue limitado al principio, hacia el final de su mandato se observó un aumento gradual en los flujos de inversión debido a estas reformas. El desempleo en México aumentó significativamente debido a la devaluación del peso y las políticas de austeridad. Estas medidas resultaron en recortes de empleo en el sector público y en la industria manufacturera. Aunque el desempleo continuó siendo un problema, hacia el final de su administración se empezaron a observar leves mejoras en la creación de empleo en el sector privado. El PIB de México sufrió una fuerte contracción del -4.3% en 1982. A lo largo de la presidencia de Miguel de la Madrid, el crecimiento fue modesto, con un promedio de 1.8% anual. Aunque al final de su mandato se observaron señales de recuperación, el crecimiento fue insuficiente para resolver los problemas económicos del país. En conclusión, podemos decir que Miguel de la Madrid enfrentó una de las peores crisis económicas.
marcada por la devaluación del peso, una enorme deuda externa y altos niveles de inflación. Sin embargo, su gobierno también impulsó reformas económicas fundamentales que marcaron el rumbo hacia la modernización y la apertura comercial. Les agradecemos su atención prestada. Muchas gracias.